Alabado el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, el capítulo 21. Desde el verso 1 vamos a leer, yo voy a leer unos versos de este capítulo de la palabra del Señor. Hay una historia muy preciosa hablando sobre David el salmista. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguno del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. El 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, Ahimelech, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? El 6 dice: y así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. El 7 dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada en mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por el regalo de la vida, por el privilegio, Señor, que me regalas de estar aquí con mi esposa en esta congregación amada, Señor, de la Quinta, con el privilegio y la gran responsabilidad de predicar tu santa y poderosa palabra. Bendice, Señor, al ministro de esta congregación, a su familia. Bendice a cada hermano de esta congregación en esta tarde y a aquellos que se conectan a través de Facebook. Señor, que tu palabra sea predicada con la unción que merece, con el respaldo de tu Espíritu Santo. Usa mis labios y mi mente y mi corazón, Señor. Aún recuerdo desde los 11 años mi primer sermón, Señor, y aún sigo sintiendo el mismo temor y temblor al exponer tu palabra, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra. Salva a alguien en esta tarde, Señor. Sana a alguien en esta tarde que está atravesando enfermedad física o espiritual. Reargulle conciencias en esta tarde por medio de tu palabra, Señor. Haz un milagro, Señor, mientras predicamos tu palabra, que la gloria de tu poder caiga sobre esta congregación. Bautiza a alguien con tu Espíritu Santo. Alguien lo está creyendo en esta tarde. Alguien puede darle libertad a la palabra de Dios. Alguien puede creer lo que Dios va a hacer en esta tarde y puede batir sus manos en señal de fe de lo que Dios va a hacer en este lugar. Amén. Amén. Dele una alabanza a Jesús. Puede tomar su asiento. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Quiero predicarles en esta tarde con la ayuda del Señor bajo el tema recuperando la espada. Y quiero hablar rápidamente de un hombre que todos hemos leído
y hemos cantado cánticos de este gran salmista llamado David, el cantor de Israel, el poeta de Dios, el salmista, el dulce músico, el gran director de alabanza, el compositor, el inventor de instrumentos, el pastor de ovejas, el rey, el profeta, el sacerdote, no por vocación sino por pasión, el más sobresaliente de sus hermanos, el que hiere y mata a sus 10,000, el descendiente de la 10ª generación de Judá, el patriarca por el cual vendría como linaje el Mesías prometido. Esa es la hoja de vida de David. Esas son las credenciales del salmista David, un jovencito, un hombre que Dios usó de una manera extraordinaria. Gracias a David, hoy usted y yo tenemos el más excelente himnario musical con oraciones y cánticos proféticos que surgieron de un corazón contrito y humillado. Porque es ahí donde Dios dota de dones, talentos y ministerios a aquellos que se quebrantan y se humillan. Un corazón que estaba totalmente obsesionado por Dios. Por eso el Señor da el testimonio al profeta Samuel y le dice: David es un hombre conforme a mi corazón. Saúl no, pero David me mueve mi corazón. Eso es lo que quiso decir Jehová nuestro Dios. Hoy podemos leer y declarar en momentos de necesidad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Hoy, hermano, tú puedes declarar en voz en cuello: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi alto refugio. Cuando te sientas en peligro, puedes declarar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alguien da gloria a Dios. Hermanos, lo que Dios puede hacer con alguien que es invisible para la sociedad, con alguien que tiene un corazón conforme al de Dios. Nosotros seguramente tenemos muchas limitaciones, pero mi Dios no las tiene. Por eso el salmista tiene que decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y aún el firmamento anuncia, predica la obra de sus manos. Pero es bueno también que conozcamos entonces el proceso y la transición que tuvo David antes de ser rey de Israel. Porque quiero decirle que nuestro Dios, iglesia, es un Dios de procesos. No todo fue fácil seguramente para David. Él fue tan imperfecto como lo somos nosotros. Él sintió el desprecio, sintió el rechazo, sintió el olvido aún de sus padres, sintió el miedo de morir a espada, sintió depresión, sintió frustración del alma, sintió hambre, sintió persecución, sintió culpabilidad por las multitudes de sus pecados. Él también sintió el abandono emocional de su esposa cuando no lo quiso, lo rechazó por adorar a Dios. Él sintió las enfermedades del cuerpo y aún las enfermedades del alma. David fue un hombre procesado por Dios. Sintió muchas veces en su vida lo que usted y yo sentimos: los silencios de Dios. Para nadie es un secreto, los hijos de Dios, que entramos a las aguas del bautismo, que comenzamos una vida cristiana con el Señor. No ha sido fácil, ha sido un proceso de crecimiento, un proceso de formación. Cuando usted se bautizó, mi hermano, usted salió recién nacidito. Alabado el nombre de Jesús. Y usted los primeros días, usted anhelaba escuchar esta palabra como leche para un infante, porque tenía hambre. Alabado el nombre de Jesús. Y no quiere decir que ahora que hemos madurado, no quiere decir que ahora que han pasado los años, ya no anhelamos la presencia de Dios como antes. No debería ser así. Porque entre más lo conocemos, más lo amamos.
más necesitamos de su presencia, más sabemos que dependemos de Dios. Aleluya. David también luchó con un Saúl que albergaba en su corazón. Todos conocemos también las victorias y los triunfos y las medallas y los cuadros de honor que tiene David. Pero también conocemos muchas veces los pecados que cometió David. La tumba de Urías siempre hablaba, aunque él ya estaba muerto. Y cuando la gente pasaba decía: este lo mató el rey David. Pero aunque la gente no olvidaba y siempre recordaba el pecado de David, Dios justifica. Y cuando Dios justifica, no hay nadie que pueda señalar, porque Él restaura. Él es un Dios de restauración y de oportunidades. Así como usted y yo, hermano, hemos tenido procesos en Dios. Y hay 3 procesos que todo creyente vive en el camino del Señor. Uno de esos es que muchas veces comenzamos unos procesos en el valle. En el valle donde se libran batallas espirituales. Es ahí en el valle donde estamos fungiendo, predicando, sirviendo, viniendo a los cultos, activos en el Señor, escuchando la palabra de Dios, hablándole a un amigo de la palabra de Dios. Estamos peleando como buenos soldados en el valle. Y hay procesos y temporadas donde vamos a estar en el valle. Claro que sí. Y es un bonito proceso porque estamos activos. Porque es mejor gastarse para Dios que oxidarse en el mundo. Pero también es verdad que vamos a tener que atravesar procesos en desiertos espirituales. Y David en esta ocasión estaba pasando por un desierto espiritual. Y es ahí en los desiertos espirituales donde vienen las pruebas. Y muchas veces comenzamos a sentir algo que nos confronta con Dios. Resequedad espiritual. Y llegan momentos donde atravesamos desiertos espirituales donde decimos: ¿dónde está Dios? ¿Y yo qué hice? ¿Y Dios por qué no responde mi oración? ¿Y Dios dónde está? Y comenzamos a pensar ¿por qué no siento a Dios? ¿Y en qué me está pasando? Es que estás atravesando un proceso. Y Dios muchas veces permite pasarte en medio de los desiertos para que ahí en el desierto tú valores lo que es el agua de la vida. Que tú valores con hambre cuando recuerdes que es estar en el oasis de la presencia de Dios. Y seguramente el tercer proceso donde todos queremos estar es en las montañas. Porque ahí en las montañas, en la cúspide de la montaña, donde vemos a nuestro Señor transfigurándose. Ahí en las montañas es donde Dios nos da los mandamientos. Ahí hay revelación. Ahí se levantan las manos y el pueblo prevalece en la batalla. Qué bonito es subir a la montaña hablando espiritualmente en esos procesos o esas temporadas donde hemos estado, donde no nos tienen que obligar a ayunar, donde venimos con hambre porque estamos subiendo la montaña, porque queremos ver a Jesús de cerca. Por eso el Señor, cuando subía al monte Tabor, Él escogió de los 12 a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a los otros los dejó allá haciendo un culto que ni pudieron libertar a un endemoniado. Pero los 3 que subieron tenían un tiquete VIP, porque ellos siempre querían estar en la montaña. Si tú subes, Señor, yo voy a subir contigo. Yo quiero ver lo que se ve allá. Cuando Moisés bajaba de la montaña después de ver la misma gloria de Dios, bajaba y la gente veía un foco de luz. No resistían ver la cara de Moisés, porque cuando se está cerca, cuando lo puedes ver en la montaña, ahí cuando estás en la gloria de Dios. Porque déjeme decirle, iglesia, que una cosa es ver la gloria de Dios y otra cosa es estar en la gloria de Dios. Y yo prefiero estar que ver, porque muchos vieron la gloria de Dios y volvieron atrás. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios y se fue atrás. Los mismos 3 discípulos que subieron al monte, uno de ellos lo negó y los otros lo abandonaron cuando capturaron a Jesús. Pero una vez que cayó el Espíritu Santo y la gloria de Dios se metió en ellos, nunca volvieron a ser los mismos. Porque hay una diferencia en ver
y otra en habitar. Alguien da alabanzas a Jesús. Alguien puede aplaudirlo. En el capítulo 17 rápidamente nos muestra cómo Dios introduce a David en el escenario público como el instrumento que Dios usaría para avergonzar a los filisteos y darle la victoria a Israel y mostrar el futuro rey de Israel que había sido escogido por Dios y no por el pueblo. Nos deja ver el momento clímax de David. Nos deja ver cómo David derrotó a Goliat, el gigante, el paladín, siendo tan solo un niño. Es aquí donde Dios usa a David y nos muestra de que su poder se perfecciona en lo pequeño y en lo débil. Porque, hermano, no es con ejército, no es con fuerza, dice, es con mi espíritu, dice el Señor. Alguien tiene el espíritu de Dios en esta tarde. Un niño con el espíritu de Dios puede hacer grandes cosas en Dios. Un adolescente con el espíritu de Dios, Dios lo puede usar para matar gigantes. Aún recuerdo el testimonio de aquella niña de 13 años en una noche de alabanza allá en Medellín, en Colombia, y se acaba la noche de alabanza. La niña, tocada por el poder de Dios, se sube al bus para irse a su casa, y ahí en el bus seguía en la gloria de Dios, hablando en lengua. Y una señora al lado le dice con un niño: ¿usted quién es, niña? ¿Qué está hablando? ¿Qué idiomas es? Y la niña volviendo en sí, y ella llorando. La señora le dice: mi hijo es sordomudo, pero desde que usted se subió al bus y comenzó a hablar en lengua, está oyendo y está hablando. Porque Dios usa. Alabado el nombre de Dios. David escuchó que un paladín estaba desafiando a los escuadrones de Israel. David no pudo con la armadura que le puso el rey Saúl. Estaban todos allá escondidos, dice hermano León. Estaba el rey Saúl, los soldados valientes de Israel, escondidos detrás de una peña, temblando, dice la Biblia, que le bailaban las rodillas. Porque allá salió un paladín y el ejército de los filisteos, y estaba desafiando a alguien que se enfrentara con él. Y el más opcionado sería el rey de Israel, Saúl, el que debió salir en representación del Señor. Pero no tenía miedo, porque no era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David lo mandaba a su padre Isaí a llevarle la comidita a sus hermanos que estaban como soldados. Y David era el mandadero. Ni el padre de David, Isaí, creía en él. Porque cuando el profeta llegó a la casa, ni lo mandó a llamar a su padre. Porque realmente, si hay alguien que tiene sueños, un joven en esta noche, un hermano, yo quiero decirle que aún la misma gente que nos dice amar, muchas veces no van a creer en nosotros. ¿Quién vendió a José y quién lo metió en la cisterna? Sus hermanos. ¿Quién negó a Jesús y quién lo entregó? Pero por eso es bueno que, aunque seamos invisibles para la sociedad, y aunque muchas veces ni nuestros familiares crean en nuestros sueños, hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que sabe que tú lo adoras. Hay un Dios que sabe que tú estás aquí no por una obligación, sino porque vienes por Él y para Él. Nadie daba un peso por mí. Yo iba a los cultos y me sentaba en la última banca en una iglesia de 1000 personas, y nadie hablaba conmigo. Los jóvenes se reunían ellos, y yo era un niño complicado. Era un niño de padres separados. Mi madre era una mujer de intercesión, pero yo era la vergüenza. Y nadie creía que unos años después, ese muchacho complicado, Dios lo iba a escoger para predicar en los Estados Unidos. Y David se da cuenta que ese filisteo está, mire el espíritu de David. Y David le pregunta a uno de sus hermanos: ¿qué le van a dar al que se enfrente contra ese gigantón? Y el hermano le da rabia de las palabras de David. Le dice: tú eres un intrometido, vete de aquí. Y dice: no, solamente estoy preguntando. Ok, voy a preguntar en otra parte. Y comenzó a preguntarle a los soldados: ¿qué le van a dar al que venza? David sabía que Dios estaba con él. Él sabía que él no era un ciudadano de cualquier nación. Él era ciudadano de Israel, el pueblo escogido por Dios, y Dios pelearía las batallas por ellos. Solamente Dios necesitaba un jovencito valiente. Y ahí fue donde Dios lo usó.
Ahí fue donde David se acerca. Llega la voz al rey Saúl diciendo: hay un jovencito aquí que se cree Superman, lo mandamos a llamar. Él dice que se va a enfrentar con él. Y Saúl lo mira, tal vez lo desestimó, tal vez lo despreció en su corazón, pero dijo: pues si van a matar a alguien, que meten a este niño. Así fue. Así fue. Ellos daban por sentado que iban a ser derrotados, pero no quería suicidarse el rey Saúl. Entonces pusieron a David como carne a la bandeja. Pero lo que ellos no sabían es que David iba con el poderoso de Israel. Y David le pusieron el armamento. Y David dijo: no, no, mi rey Saúl, no, no, no. Yo voy con un armamento espiritual, porque mis batallas yo las voy a librar en el nombre de Jehová. A mí no me pongan esa armadura. Yo voy con una armadura especial. David sabía quién era su Dios. Y sale David y se enfrenta contra Goliat. Y el filisteo, cuando vio a David, dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Ni sabía que no eran varios, era uno, y lo iba a conocer. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, vienes armado, Goliat, mas yo vengo ante ti en el nombre, dígalo iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre, porque Jehová es Jesús, porque el nombre de Dios es Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. Yo pensé que se iban a poner contentos. Yo pensé que hay alguien que iba a brincar de emoción. Esas son las piedras, el nombre de Jesús. Jehová te entregará hoy en mi mano, Goliat, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Uy, qué amenaza es la de este niño. Él no solamente le dijo que lo iba a vencer, sino que lo iba a decapitar con su misma espada. Porque lo que el enemigo va a usar contra ti, Dios lo va a usar en tu bendición. Y sabrá toda la congregación de la quinta que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en vuestras manos. Alguien de alabanzas a Él. Y todos conocemos la historia. Dios usó a David. David con 5 piedritas usó solamente una. David estaba entrenadito con salió con un arma para matar lagartijas, una onda, una cauchera, la del Chavo. Y con esa salió. Mire cómo Dios trabaja. Yo le decía, pastor, a mis 17 años, yo quiero predicarle a las almas, me mete en el grupo de evangelismo. Tú no tienes instituto bíblico. Yo quería salir con mi onda, porque yo sabía que cualquier palabra que yo dijera en el nombre del Señor, Dios la iba a respaldar, porque había fuego en mi corazón. Porque Dios usa lo insignificante y vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. David sabía que Jehová estaba con él. Y todos conocemos cómo venció a Goliat. Se acerca cuando Goliat cayó por la piedra en su frente. El impacto fue severo. Cayó inconsciente. Y David vio la oportunidad y dijo: voy a ir hasta allá. Y tomó la espada de Goliat, una espada grande, y la tomó y lo degolló. Y cuando degolló a Goliat, usted se imagina la impresión de Saúl, el ejército de Israel y los filisteos, cuando vieron que un muchachito tenía la cabeza de Goliat y lo exhibió. Aquí está su gigante. Es que él con nosotros está el poderoso Israel. Y luego ve esa gran victoria. Luego de esta fama que David comenzó a obtener en Israel, los cánticos de las doncellas decían: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Los celos y el odio entonces comenzaron a envenenar el corazón de Saúl. Y Saúl en varias ocasiones entonces trató de matar a lanzas a David. Imagínese Saúl el rey allá en su palacio. Qué vergüenza, yo debí haber salido a pelear contra ese gigante, pero ¿qué me pasó? Y ahora estoy oyendo los cánticos de las doncellas afuera del palacio. David mató a sus 10,000 más que Saúl el rey.
Y eso comenzó a atormentar a Saúl. Y era un hombre carnal. No era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Aunque era el ungido por el profeta Samuel, no era el ungido por Jehová. Porque un corazón conforme al de Dios nunca hubiera pensado así. Nunca. Pero Dios es un Dios de procesos. Y entonces manda llamar a David. Y en una ocasión David entra al cuarto. Dime, mi rey. David todo sumiso, todo confiado de su rey, ahora su suegro. Y David entra: hoy soy un príncipe de Israel. Oh, voy a ayudar a mi familia. El profeta Samuel fue a la casa y me ungió como rey. No sé cuándo va a pasar eso, pero mientras me voy a sujetar a mi pastor, mientras me voy a sujetar a mi rey Saúl. Y cuando llegó, comenzó a esquivar lanzas. ¿Qué pasó aquí? Ya estaba endemoniado Saúl. Ya había celos en el corazón de él. Entonces David ahora se enfrenta a una situación que tal vez él no entendía. ¿Por qué mi rey me quiere matar? ¿Por qué? ¿Qué he hecho de malo? ¿Usted no se imagina David qué pensó? ¿Y yo qué hice? Yo solo quise salir en nombre de Jehová. Y Dios me usó y quería ser útil al ungido de Jehová, a mi rey, ser útil para el pueblo de Israel. ¿Y por qué me quieren matar? ¿Usted se imagina la confrontación psicológica, emocional de David? ¿Para qué me ungieron si me van a matar? Y yo pienso mucho en esto, en lo que sintió David. Y David ahora tiene que huir de Israel. Era el príncipe, era el afamado héroe de Israel, pero ahora era obtenido como un fugitivo y criminal y había recompensa por su cabeza. Y tuvo que salir de Israel huyendo. ¿Sabe a dónde? Al desierto. Porque Dios te va a atravesar por procesos antes de usarte como rey. Alguien da alabanzas a Dios. Alguien está entendiendo la palabra de Dios. Ya Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel y tal vez David pensó que Dios se había equivocado. ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Dónde quedaron mis sueños de ser rey? ¿A dónde está el Dios que me defiende? ¿Dónde está Jehová, el que me dio la victoria a Goliat? Ahora vemos a un David confundido, errante en el exilio. ¿Sabe cuántos años tenía David? 20 años tan solamente tenía cuando huyó al desierto, escondiéndose en las cuevas, huyendo por salvar su vida. Tal vez hay alguien en esta tarde escuchando este sermón que está huyendo de un Saúl en su vida. Tal vez hay alguien en esta tarde, los que estamos aquí, los que ven la transmisión en Facebook, que está huyendo de algo que quiere atentar contra su vida espiritual. Hay algo, un Saúl que está persiguiéndolo para matar su oración, para matar su comunión en la congregación. Y esos espíritus y esos Saúles sí que los hay en las iglesias. No voy a la iglesia, el hermano no me saludó. No vuelvo a la iglesia, el fulanito me hizo algo y no lo voy a perdonar. No vuelvo a la iglesia, fulanito perencejo y esto y lo otro. Y hay un Saúl que está a punto de clavarte una lanza. Pero tienes que esquivarla. Tienes que esquivarla, hermano. Porque mi Dios te va a usar. Muchas veces pensamos: ¿por qué Dios me da una promesa y luego parece que se olvidó de mí? Wow. ¿Por qué Dios me da una promesa y parece que después se olvida de mí? Tal vez hay alguien en una cisterna como José. Tal vez hay alguien escondido en la cueva de Adulán como David. Tuvo en el pasado experiencias hermosas con Dios seguramente, pero ahora está escondido bajo una apariencia. Aquí en Primera de Samuel, el capítulo 21, nos dice que David llega ante un sacerdote llamado Ahimelech. ¿Y sabe qué significa Ahimelech en el hebreo? Ahimelech en el hebreo profundo significa Dios es rey, Jesús es rey. Y tal vez vienes huyendo de un rey, Saúl, pero cuando vienes a la casa de Jehová, cuando vienes a la morada de Dios, aquí te sale el encuentro. Jesucristo, el Rey de Reyes, que viene persiguiéndote. Yo soy tu Dios, yo soy tu Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Pero mire lo que dice, los pasos que nos enseña David en el capítulo de Samuel, el capítulo 21 dice que David llegó diciendo mentiras. David llega ante Ahimelech y llega diciendo mentiras.
¿Cómo así que mentira? Llegó ante Ahimelech y Ahimelech se sorprende de que David estuviera ahí. Oye, David, ¿qué hace aquí? Y solamente con 2 o 3 amigos o 3 criados. Si es el príncipe de Israel, si de pronto puede estar mejor escoltado porque lo pueden perseguir los filisteos y acabarlo. Él es uno de los héroes de Israel. ¿Qué hace David así de sorpresa aquí en Nob, donde estaba el tabernáculo de reunión? David en medio del desierto se dirigió donde estaba Dios, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba todo lo consagrado para el culto a Jehová. Y ahí salió Ahimelech y se sorprende. ¿Y sabe qué le dijo David? Le dice: he venido ante ti y es que el rey me mandó. Mentiras. El rey Saúl me mandó con algo apremiante, urgente, porque nadie se puede dar cuenta, porque vine y me dijo algo muy encomendado para ti. Llegó con mentiras, hermanos, y esto nos habla muy fuerte de algo. No llegues a la presencia de Dios con falsedad. No llegues fingiendo algo que no eres. Y si hay alguien que hace radiografías del alma y conoce los pensamientos, es Dios. Y Dios sabe todo. Y tal vez llega David, hermano, y nos pasa lo mismo muchas veces, que por cuidar una apariencia se está muriendo algo por dentro de nosotros y venimos ante la presencia de Dios escondiendo la mano enferma y Dios quiere sanarla, pero sacamos la buena. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. ¿Y ese morado en tu ojo? No, me caí. Que no se dé cuenta que mi esposo me pegó con la paila, y que ni se dé cuenta el pastor porque me quitan el cargo. Y que mucho cuidado con decirle al ministro o a fulanito o fulanita, le dice la esposa, porque nos vamos por otra iglesia. No llegues con mentiras a la presencia de Dios. Y nos encontramos en medio de un desierto fingiendo espiritualidad y no volvimos a tener experiencias con Dios. Ese es el peligro del creyente cuando comienza en un desierto espiritual a creerse algo que ya no es. Mire, hermano, Dios sabe si tú oras. Dios ya sabe si tú vienes a los cultos en posición de adorador o en posición de religioso. Dios sabe qué piensas en este momento ahí en esa banca. Dios sabe si estás esperando que se termine la prédica para ir a ver el partido. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y lo que Dios busca es verdaderos adoradores, verdaderos, no falsos. Tal vez la fe de muchos está muerta por alguna pérdida o alguna petición que no ha sido contestada, por alguna promesa que aparentemente no fue cumplida, por alguna desilusión o algún pecado oculto. Hermano, quítate la máscara. Dios quiere que seas verdadero. Dios quiere que vengas a la presencia genuinamente. Y yo voy a invitar al pianista que me vaya ayudando, por favor, aquí en el piano. En el verso 3 y 4 del capítulo 21 de Samuel nos dice que David estaba desnutrido y sin fuerzas físicas y pidió al sacerdote algo de comer. Wow. ¿Sabe qué dijo David? Sacerdote, ¿no tienes panes o algo a la mano que me des de comer? ¿Cuántos días llevaba David sin comer? Comiendo lagartijas en las cuevas, comiendo lo que pudiera cazar en el desierto, porque no podía dejarse ver de nadie, ni de ningún hombre de Saúl, ni del mismo Saúl, porque lo iban a matar. Y David, yo lo veo desnutrido, lo veo sin fuerzas, acabado físicamente. Hermanos, es que cuando estamos lejos de Dios, comenzamos a calmar el hambre de nuestra alma con cosas que no satisfacen el alma. Cuando estás en el desierto y comienzas a fingir algo que no eres y has perdido la intimidad y la comunión con Dios y vienes huyendo de ese Saúl, en vez de enfrentarlo, vas a comenzar a comer un pan común de la depresión. Vas a comenzar el pan común de la incredulidad o el pan de la soledad y la ansiedad. Pero déjame decirte que cuando venimos a la presencia de Dios, aquí no hay un pan común. Aquí hay un pan espiritual. Aquí hay pan sagrado. Esto que está saliendo de este púlpito es pan de Dios. Pero hay algunos que ya no los llena eso, prefieren pan común. Ya perdieron el apetito por las cosas de Dios.
Y vienen fingiendo delante de Dios y vienen buscando un pan que no va a satisfacer su alma. Por eso Jesús dice que yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, jamás tendrá hambre. No solo de pan vivirá el hombre, de pan común, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay nada, hermano, tan especial como escuchar a Dios. Yo me gozo en la alabanza. Hay hermanos que se desbaratan en la alabanza y en la prédica se duermen. ¿Cómo yo canto de Él y luego no quiero oírlo a Él? Y se ha perdido la sensibilidad. He estado en iglesias donde los predicadores se sientan allá y cuando se termina el culto salen con una lista a calificarme el mensaje. No, yo no quiero perder la sensibilidad de la palabra de Dios. Yo puedo estar sentado en esa banca y por muy humilde y sencillo que se pare aquí el hermanito, la hermanita, así sea que sea torpe de palabra, pero si predica la palabra de Dios, yo tengo que comer ese pan. Yo lo tengo que anhelar porque mi alma necesita la palabra. Ese es el alimento del creyente. Esta iglesia tiene el pan de Dios. Aquí hay doctrina apostólica, hermano León. Aquí hay bautismo en el nombre de Jesús. En otras iglesias te ofrecen agua bendita. Aquí te ofrecemos bautismo en el nombre de Jesús. En otras iglesias te ofrecen escapularios y muñequitos. Aquí adoramos uno que no lo vemos, pero se mueve, se manifiesta en la esencia de su espíritu. En el verso 7 nos dice que David, mire esto, escúcheme que ya voy a terminar. David estaba ahí. Y por un momento escuchó a alguien afuera del tabernáculo. ¿Y saben a quién escuchó? A un hombre llamado Edomita, un espía de Saúl. Y recuerde que David tenía hambre, venía del desierto, estaba fugitivo, escondido en las cuevas y no tenía arma. No tenía, ni la cauchera la tenía. Y llegó y sabía que cuando saliera del tabernáculo y de la presencia de Ahimelech, tal vez ese espía de Saúl lo iba a matar. ¿Y sabe qué dice en el verso 7? David le dice a Ahimelech, y el verso 8 dice, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Y yo veo a David temblando. Sí, el valiente, pero ahora lo veo temblando por su vida. Y Ahimelech como que se lo comenzó a sospechar. Porque David no vino con armamento. Porque vino desarmado. No tengo, David, no hay. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, le dice a Ahimelech, aquí hay una espada. Y esa espada sabe que representa. Le dice, David, estamos hablando con David. Y en ese proceso que estaba atravesando David, se había olvidado tal vez Dios de él. David venía triste, deprimido. Yo maté a Goliat. Dios me dio la victoria, pero mire, Dios me abandonó. Esa experiencia que tuve con Dios, no sé dónde está porque vengo huyendo, me van a matar. Y ese es mi destino. El profeta Samuel me ungió, que es que para rey. Pero mire, ahora estoy huyendo como un fugitivo. ¿Qué hice? Y Ahimelech le dice, David, ¿te acuerdas? Porque va a venir una palabra de Dios a tu vida que va a recordarte que Dios te ha dado victorias. Wow. Aquí hay hermanos que han matado gigantes. Aquí yo sé que hay un hermano que si le diera el micrófono diría, ¿qué experiencias has tenido con Dios? En el año Dios me sanó. En el año 80 y tanto Dios me salvó. Era un drogadicto, era un alcohólico, me tenía en las tabernas y Dios me salvó.
Tal vez si le diera el micrófono en esta tarde a alguien y diría: yo predicaba y Dios se movía en los cultos cuando yo predicaba. ¿Y qué pasó? Perdiste la espada. Pero Dios en esta tarde te está diciendo: hay una espada. ¿Te acuerdas, David, con la que mataste a Goliat? Está aquí, envuelta en el efod. ¿Y sabe qué representa el efod? El vestido del sacerdote. Tú eres real linaje, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque pueblo escogido me eres, instrumento útil me eres. ¿Sabes dónde está tu espada que la perdiste? Ha perdido las experiencias con Dios. Y quiero hablar espiritualmente en esta tarde. Hay alguien en este lugar que necesita esta noche recuperar la espada de las experiencias con Dios. ¿Hace cuánto no volviste a hablar en lenguas? Perdiste la espada. No, el pastor, no me ponga a servir este año tampoco. Perdiste la espada. Ya no pasas al altar como antes. Perdiste la espada. Ya no volviste a tener experiencias con Dios. Las experiencias que tienes son con el diablo y con el mundo y con la carne, pero con Dios no. ¿Hace cuándo fue la última vez que sentiste a Dios a las 3, 2 de la mañana? Que sabías que te tenías que levantar para ir al trabajo, pero había un fuego, una presencia, un espíritu que no te dejaba dormir. Que ibas manejando en el carro y había una presencia que no sabías cómo estabas manejando, pero llegabas a tu destino hablando en lenguas. Recupera la espada. Hay un matrimonio que necesita recuperar la espada. Hay un padre que necesita recuperar la espada.